Dios, que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en una vigilia más, mis queridos hermanos, en la cual, como decían los hermanos, ¿verdad?, que es la última del año, pero aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor, y creo, mis queridos hermanos, que podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Han venido problemas, dificultades, enfermedades, tormentas, pero ahí hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor, y es porque su misericordia aún está con su pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por esta noche que nos concede estar juntos, cantándole y adorando a nuestro Señor Salvador Jesucristo, ya que sabemos, mis queridos hermanos, que tal vez hay muchos que quisieran estar en este lugar, pero no pueden. Pero mis queridos hermanos, pero no ignoramos las acechanzas del enemigo. Pablo muchas veces en sus cartas dice que él en su corazón propone irlos a visitar, mis queridos hermanos, para gozarse juntamente con ellos, pero dice que el diablo pone obstáculos en el camino y no ignoramos las acechanzas del enemigo, mis queridos hermanos. Es por eso que la iglesia tiene que estar orando los unos por los otros, porque creemos, mis queridos hermanos, que la batalla es real. La batalla que la iglesia ahora en día tiene, mis queridos hermanos, nosotros a veces nos sentamos tranquilos, pero porque no podemos visualizar lo espiritual, mis queridos hermanos, pero tenemos una batalla tan fuerte y a veces, mis queridos hermanos, lo que nosotros vemos que el enemigo va ganando ventaja, pero hay que verlo espiritualmente, que la mano de Dios es más fuerte aún todavía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y vamos a ir rápidamente a Carta de los Efesios, en su capítulo 6. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Me llamaba la atención esta palabra, mis queridos hermanos, cuando Pablo escribía esta carta en los Efesios, mis queridos hermanos, aún como predicaba, hablaba de la palabra del Señor estando preso, mis queridos hermanos, y a veces nosotros con la comodidad, mis queridos hermanos, que tenemos y no queremos hablar de la palabra de Dios. Efesios, su capítulo 6. Carta de los Efesios, todos lo tenemos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Y habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura, tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo esto, todo está firmes. Versículo 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en la cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos, por
esa palabra poderosa que hemos leído, esas palabras, mis queridos hermanos, que yo creo que fue de mucha bendición para la iglesia de los Éfesos, mis queridos hermanos, la cual Pablo escribía y aún todavía es de bendición para cada uno de nosotros si nosotros recibimos esta palabra. Porque hay personas, mis queridos hermanos, que dicen, esa carta era para tal iglesia, pero esa iglesia era la iglesia de Cristo y esta es la iglesia de Cristo también. Por lo cuanto, mis queridos hermanos, esta palabra es para nosotros, es de bendición. Y Pablo, mis queridos hermanos, les enseñaba el evangelio a la iglesia de Éfeso. Podemos ver desde el capítulo 1 al versículo 3, Pablo les enseña la doctrina del evangelio. De ahí del 3 al 6, mis queridos hermanos, les enseña cómo deben conducirse en el camino del evangelio. Y ya después del capítulo 6, versículo 10, hemos leído cómo les dice, mis queridos hermanos, que tienen que prepararse. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque en este camino, para poder caminar en el evangelio, para poder caminar en la doctrina del evangelio, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. Por eso es que les dice Pablo, es necesario que estén armados, pero de la armadura de Dios. Mis queridos hermanos, para que nosotros podamos vivir la doctrina de Cristo, para que podamos caminar en el camino del evangelio, van a haber problemas, dificultades, adversidades, pero es necesario estar lleno de la armadura de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por lo cual nosotros vamos a vivir una vida derrotada. Es lo que la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos. Pero cuando tomamos la armadura de Dios, mis queridos hermanos, otra cosa va a suceder. Cuando tomamos la armadura de Dios, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, la guerra espiritual que tenemos en este caminar. Vamos a estar preparados, mis queridos hermanos, porque no vamos a entender, mis queridos hermanos, que la pelea que tenemos no es contra lucha de sangre ni carne, ni con el hermano, ni con el amigo, ni con el vecino, sino que es con el mismo demonio. Y hay muchos a eso los que le tienen miedo al demonio. Mis queridos hermanos, yo meditando en esta palabra y decía, verdaderamente a veces no nos damos cuenta de la batalla espiritual que tenemos. No nos damos cuenta, mis queridos hermanos, de la batalla que nosotros tenemos en este camino. A veces nosotros decimos, mis queridos hermanos, le dan 4 días libres en el trabajo y el día miércoles lo ponen a trabajar. Usted pasó tranquilo toda la semana y el día sábado de la vigilia se enfermó. Usted, mis queridos hermanos, no tuvo ningún problema toda la semana y el día del ayuno ya le dijeron que va a trabajar. No ignoremos las acechanzas del enemigo. ¿Quién cree que pone esos obstáculos? Pero por eso es que la palabra de Dios dice que hay que estar orando en todo tiempo. Que no ignoremos, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien detener, de que se congregue, de que ore, de que busque a nuestro Dios, mis queridos hermanos. El enemigo, ese es el trabajo. Pero ahora, mis queridos hermanos, usted y yo que estamos en este lugar, podemos levantar manos de victoria y podemos decir que el que los ha ayudado a estar en este lugar es nuestro Señor, el que nos ha dado la oportunidad de venir a alabarle, glorificarle y exaltarle. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, tal vez hubo oposición para que usted se quedara, pero usted, el Dios le ha dado la victoria, lo tiene en este lugar, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tal vez dijo, yo a la vigilia no voy a ir, pero el Señor le dio la victoria. Mis queridos hermanos, pero Pablo les dice también en el versículo 10 que hemos leído: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor. En ningún momento, mis queridos hermanos, tratemos de forzarlo con nuestra fuerza. En ningún momento tratemos de pelear la batalla con nuestra fuerza, con nuestra agilidad.
sino que fortalezcámoslos en el Señor. Porque usted y yo, mis queridos hermanos, somos débiles. Mis queridos hermanos, nosotros con una mala mirada ya no queremos venir a la iglesia. Pero cuando lo fortalecemos en el Señor, usted va a decir, yo no puedo seguir con esto, yo ya no quiero, pero me fortalezco en el poder de aquel que me ha levantado, de aquel que me ha llamado, de aquel que me ha restaurado, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Fortaleceos en el poder del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces, mis queridos hermanos, se nos da un privilegio y nosotros decimos, yo cómo voy a presidir, cómo voy a predicar. Pero porque usted está viendo su agilidad, no ve la que Dios tiene. Pero yo cómo voy a desempeñar esto, cómo yo lo voy a hacer. Claro, nosotros no podemos, pero el que lo ha puesto a trabajar, ese sí puede. El que nos da la palabra es el Señor. Yo no vengo a predicar de mi persona, vengo a predicar de la palabra de Dios. Y del que yo vengo a predicar es el que me da la palabra. Si yo, mis queridos hermanos, les viniera a predicar de mi persona, tal vez no hallara ni qué decirle. Pero vengo a predicarles de un Cristo de poder. Vengo a predicarles, mis queridos hermanos, que en medio de la dificultad y el problema o la adversidad que tengamos, quien nos da fuerza es nuestro Dios. Quien nos fortalece es nuestro Dios. Quien nos ayuda a seguir hacia adelante es nuestro Dios. El que quita los obstáculos es nuestro Dios. No ignoremos las acechanzas del diablo. ¿Sabe cuál es el trabajo de él? Es detener la iglesia. ¿Sabe cuál es el trabajo del enemigo? Tenerlos enojados a todos. ¿Sabe cuál es el trabajo de él? Tener iras y contienda. ¿Sabe cuál es el trabajo de él? Tener chambre. La mentira, el desánimo, eso es lo que viene a dar el enemigo. Pero el Señor dice, yo he venido a dar vida y que la tengan en abundancia. Yo he venido a levantar lo caído. He venido a levantar lo más vil del mundo. He venido a levantarlo de lodo cenagoso. ¿Pero para qué? Para que tengan vida, para que anden contentos, para que anden libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No estarán desanimados, callados, sin querer hablar, sin querer decirle, Señor, gracias, porque los has libertado. El Señor vino a hacer todas las obras del enemigo. Todas las obras, mis queridos hermanos, del diablo. El diablo no crea que vino a hacer cosas buenas. Pero mis queridos hermanos, el Señor nos invita a que nos fortalezcamos en el Señor. Que no lo fortalezcamos en nuestra fuerza. Mis queridos hermanos, nosotros somos débiles. Como humanos nosotros no podemos. Por eso, mis queridos hermanos, es que Moisés decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Eso debía de ser también para una persona quien predica, quien enseña el evangelio. Si tú no estás conmigo, pues no me pongas a predicar. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Vergüenzas que vamos a dar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque sin Él no somos nada. Los que vamos a venir aquí a contarles a ustedes chambre, mentira. Pero mis queridos hermanos, aquí venimos a hablar a un Cristo de poder, a presentarles a uno que salva, a uno que restaura, a uno que no ha cortado la mano, a uno que aún se pasea en medio de su pueblo, que trayendo sanidad, trayendo liberación. Él es tan cierto que si usted le habla, le escucha, tan cierto como el sol que sale por la mañana. Alabado sea su nombre. Moisés decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Así tenemos que decir nosotros, hermanos. ¿Por qué? Nosotros somos débiles, mi hermano. ¿Quién cree que usted tiene 10 años, 20 años en el evangelio? ¿Quién cree que lo ha guardado?
¿Quién cree que le ha dado la fortaleza para seguir adelante? ¿Quién cree que le ha dado la fortaleza para guardarse, para santificarse, para no caer en el pecado? Es Cristo. ¿Usted cree que es fuerte? ¿Usted cree que con su habilidad usted es que ha logrado lo que tiene? No, mi hermano, el que lo ha hecho es Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, no se confíen en lo que ustedes pueden. No confíen que en sus habilidades, fortalezcanse en el poder de nuestro Señor. Y entiendan, aquí viene el punto del número 12, en el versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vea bien, mis queridos hermanos, el Señor nos manda que los armemos en este camino. Pero vivimos una vida descuidada que no le tomamos importancia a la armadura de Dios. En el primer intento que hizo el diablo, en la primera pasada que dio y se lo llevó. Porque los descuidamos de lo que dice la palabra de Dios. Miren, mis queridos hermanos, para vivir este evangelio es necesario estar armados de la armadura de Dios. No podemos predicar la doctrina del evangelio, no podemos vivir en rectitud si no estamos preparados, si no estamos llenos de la armadura de Dios. Es lo que Pablo les enseña en toda la carta. Primeramente les dice, esta es la doctrina del Señor, esta es la doctrina de Cristo y esta es la manera que se tiene que conducir, pero para que puedan lograr esto es necesario que estén armados de la armadura de Dios espiritualmente. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo que estaba hablando. Iba a haber oposición en el camino. Y es lo que le estoy diciendo ahorita. ¿Quién cree que a usted lo quería detener ahora que no viniera a la vigilia? ¿Quién cree que era que lo quería detener? Y a muchos los detuvo. Tal vez los que me están escuchando, tal vez ellos ahorita están con un dolor de cabeza que no lo aguantan. Aquí les traje la palabra que quieren que los detuvo. Vienen contentos y gozosos, se les ponchó el carro, se les arruinó el carro y no pudieron venir. ¿Quién cree que fue? ¿Quién cree que usted, mis queridos hermanos, le levanta las tempestades contra usted, contra su familia? ¿Quién cree que la levanta? ¿Quién cree que le enferma a sus hijos? ¿Quién cree que lo enferma a usted? ¿Quién cree que a los discípulos le levantó la tempestad? ¿Quién fue que la levantó? ¿Quién fue que levantó aquel viento cuando murieron los hijos de Job? ¿Quién fue que hizo descender al cielo para que muriera el ganado que tenía Job? ¿Quién fue que le tocó su carne y lo enfermó? Claro, fue permitido por Dios, pero ¿quién fue el autor de eso? El que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora anda queriendo detener a la iglesia. Y nosotros, mis queridos hermanos, a veces no nos damos cuenta y decimos, oh, no pude ir porque se me arruinó el carro o que me enfermé. No ignoremos las acechanzas del diablo. Quien está luchando por detenerlo es el enemigo. Usted pasó libre 5 días y los 3 días del culto le quieren dar trabajo. ¿Quién cree que? Pero por eso es que dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que los mantengamos firmes en el camino del evangelio. Y es lo que la palabra de Dios dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted tiene que estar orando, Señor, si no me dieron trabajo estos 5 días, por los 3 días de culto que no me den trabajo tampoco. Pero si usted dice, no, ahora estos 3 días yo los voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque los otros días no tuve. Fácil cayó usted ahí. Son sus deseos de su corazón. Pero si usted le dice, Señor, si no me dieron, pues es que estos días no me den. El día de la vigilia es que no me den trabajo. Usted trabaja de bombero, un montón de incendios, ahí sale la carrera usted. No sé si hay bomberos aquí. ¿Quién cree que arma esos incendios para que usted se vaya del culto? O cualquier trabajo. ¿Quién cree que los hace para que usted se vaya?
no ignoremos las acechanzas del diablo. No ignoremos las maquinaciones, cómo los está queriendo evitar de que nosotros estemos enfocados en el camino del Señor. El año pasado recuerdo, mis queridos hermanos, ya para estos tiempos, enero, febrero, marzo, yo no trabajo casi. Me salieron unos trabajos buenísimos. Mira, hermano, y me dieron una gran mentira. Y era un miércoles. Y me dijeron, a las 2 de la tarde estamos aquí. Y eran las 8 de la noche y yo allá, en Richmond. Y en Richmond. No, de aquí me voy y no regreso. Pero si estamos, hermano, porque el Señor los ha bendecido más, hermano. Por un día que perdamos, unas horas que perdamos, no los vamos a hacer ni más ricos ni más pobres. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra, no ignores las acechanzas del enemigo. Usted los tres domingos se los dieron libres y el día de lunes no se lo dieron que trabajara. Y el jefe ni sabe que hay ayuno, pero el que lo anda buscando queriendo detener, ese sí sabe. Peor si estamos nosotros. Ay, gracias a Dios que me dieron porque ni al ayuno quería ir. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra, vestido de toda armadura de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no podemos ignorar que quién es el que está queriendo detener a la iglesia hoy en día. Como les explicaba, mis queridos hermanos, vea todo el poder que este animal feo tiene. Todos los que vemos secular, mis queridos hermanos, él tiene poder. Él tiene poder para levantar un viento, una tempestad, ponerle enfermedad a sus hijos, ponerle enfermedad a usted, detenerlo. Todo eso, mis queridos hermanos, él lo tiene. Pero no ignoramos también que mi Cristo aún tiene más poder. Pero cuando nosotros lo disponemos también. Porque vemos, mis queridos hermanos, una viva realidad. ¿Quién fue que le tocó todito lo que Job tenía? ¿Quién fue que mató a los hijos? ¿Quién el ganado? Los criados. ¿Quién fue que lo enfermó? ¿Quién fue que lo acusó con Dios? Fue el enemigo. Y él mismo es el que anda queriendo detener la iglesia. ¿Por qué quiere que a veces en las congregaciones nosotros vemos, oh, tal hermano? Yo no sé. Pero alguien se puede identificar con lo que yo voy a decir. Oh, aquel hermano ya no quiere privilegio. Aquel hermano ya no quiere predicar. O aquel hermano ya no quiere congregarse. ¿Quién cree que? ¿Quién cree que? Por eso que es la palabra, no ignores las acechanzas del enemigo. No ignoremos, mis queridos hermanos, que ese animal es astuto. A veces decimos, lo vamos a tomar un break. Lo vamos a tomar un descanso porque solo a mí me ponen a predicar, solo a mí me ponen a presidir, solo a mí me ponen a trabajar. Y de su trabajo, ¿por qué no se toma una semana libre también? Ahí es como, ahí el viernes le va a hacer falta ese cheque. Pero mis queridos hermanos, aquí le trabajamos a Dios. Si le damos, miren mis queridos hermanos, si viéramos, si espiritualmente visualizáramos ese cheque que el Señor los tiene, le digo que usted todos los días quisiera trabajar en la obra de Dios. Pero como no vemos, nosotros vamos solo lo que podemos ver. Y por eso es que estamos, mis queridos hermanos, a veces sentándolos y tranquilizándolos, porque no podemos visualizar las acechanzas del enemigo, cómo está queriendo detener la iglesia ahora en día. Son las 10, las 11 de la noche y ya tenemos sueño y ya los queremos ir. Pero un día normal en la casa los dormimos a la 1. Mis queridos hermanos, pero este es el tiempo que tenemos que estar buscando de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el trabajo del enemigo va a ser quererlos detener. Nosotros no los vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos. A veces vamos a sentir un dolor aquí, otro aquí, y que lo duele todo. ¿Quién cree que? ¿Quién cree que los quiere andar, como dice el hermano, ponchado de un pie, ponchado de otro? Y el enemigo, no entendemos tanto dolor. A veces los duele por aquí, por allá, y esto, ¿de qué será? ¿Por qué? ¿Cree que el diablo está contento que los hermanos prediquen la palabra de Dios? Que prediquen el evangelio. ¿Cree que está contento? Pero mis queridos hermanos, una cosa hemos dicho.
que estemos en este lugar, mis queridos hermanos, mientras el Señor pueda. Vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor dio un mandato y dijo: id y predicad este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para que se salven las almas. Este evangelio es poder de Dios. Quien levanta, quien restaura, es el poder del evangelio. Alabado sea su nombre. ¿Cómo podemos callar? ¿Cómo podemos callar, decían los discípulos, lo que hemos visto y lo que hemos oído? ¿Cómo podemos callar este evangelio? Pero mire cómo les dice el Señor. Pero quiero que entiendan esto, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea bien. ¿Sabe a dónde somos abusados nosotros? Pelear físicamente. Mire, que alguien nos diga algo. Le digo que rapidito estamos parados y queriendo pelear. Pero por eso es que dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No quiere andar peleando con el vecino usted, con el hermano, con el compañero de trabajo. En su trabajo lo tratan mal. Pues usted no tiene que andar peleando, porque eso es lo que nosotros, vea bien, antes que un compañero de trabajo se le levante a usted, ya espiritualmente, ya hubo una batalla. Pero lo que usted vio fue el resultado de lo que espiritualmente se hizo. Lo que visualizamos nosotros en el ámbito espiritual, hermano, se venía maquinando y ahí se reflejó. Pero usted, entendido de la palabra, usted va a decir: este que me está queriendo golpear, este que está enojado conmigo, este no es. Este es vos, diablo, dígale usted, y repriéndalo, pero no le diga diablo a él, porque si no, tal vez le vaya más mal. Pero diga: este que me está revelando, este no es el hermano, este no es el compañero de trabajo, este no es el vecino. Este es el diablo. Este es el diablo que me está levantando. Pero ahí es donde que dice la palabra, mis queridos hermanos, que estemos vestidos de la armadura de Dios y sepamos que es el diablo que está detrás. No crea que, mis queridos hermanos, aquel que a usted le tira una mala mirada, aquel que no lo quiera saludar, usted dice: a ver, ¿qué le debo yo al hermano? No le debe nada, hermano. Es el diablo que lo quiere endemoniar a usted. Y como a veces somos tan delicados, que en el evangelio aquí ahora, si no le hablan, usted ya no quiere ni venir a la iglesia. Si no le dieron la mano, ya no quiere ni ir a la iglesia. Somos bien delicados. Y ahí es donde lo gana ventaja el enemigo. Por eso, mis queridos hermanos, dice la palabra: pero momento, esta lucha no es contra sangre ni carne, no es contra lo que nosotros vemos, lo que visualizamos, sino que, mis queridos hermanos, hay espíritus de maldad, mis queridos hermanos, que están detrás de gobernadores. Vea bien, un gobernador, él lucha, mis queridos hermanos, para que la población esté bien, pero lucha para que la población de Cristo esté mal. Ese es el trabajo de ellos, mis queridos hermanos. Pero no podemos ignorar las acechanzas del diablo, mis queridos hermanos. Por eso ahora en día la importancia de la iglesia que esté preparada, mis queridos hermanos, que la iglesia esté llena de la armadura de Dios, es importantísimo, mis queridos hermanos. Esta es la verdad de la naturaleza, mis queridos hermanos, de la batalla que nosotros tenemos. Esa es la puritita verdad. La batalla que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, es espiritual. Si usted ve, usted se enoja con alguien, usted pierde, hermano. Porque no es lo que usted está viendo que se está levantando con usted, sino que usted sabe quién es que está levantando contra usted. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea bien, pero la palabra de Dios también dice, mis queridos hermanos, la palabra nos enseña cómo podemos armarlo. Mis queridos hermanos, ¿cómo podemos armarlos espiritualmente? Primero, número 1 dice que tomemos el cinturón de la verdad. La verdad de Dios sostiene
toda armadura de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la verdad es la que los va a llevar hacia la vida eterna. La verdad, mis queridos hermanos, es Cristo. Por eso es que el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis queridos hermanos, todo lo que tiene que ver con mentira es del diablo, pero todo lo que es verdad es puro, es con Cristo, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, es el que dice: yo soy la verdad. ¿Para dónde cree que van los mentirosos? Todo lo que tiene que ver con mentira o falsedad es del enemigo. Pero todo lo puro, todo lo verdadero es de Cristo. Por eso es que dice, mis queridos hermanos, que tomemos el cinturón de la verdad. La verdad, mis queridos hermanos, es la que los sostiene en el caminar del evangelio. Pero a veces los cuesta caminar en la verdad. A veces lo que les gusta es la falsedad. A veces lo que les gusta es lo que nosotros queremos escuchar, pero la verdad no nos gusta. Pero dice, mis queridos hermanos, que nos armemos, que nos pongamos ese cinturón de la verdad, porque la verdad de Dios es la que nos sostiene, mis queridos hermanos. También dice que tomemos la coraza de justicia. La justicia de Dios es la que nos justifica y nos protege de los ataques del enemigo. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos sido justificados por medio de la justicia de nuestro Dios. Pero el enemigo, mis queridos hermanos, quien los quiere hacer pensar diferente, es él. Mis queridos hermanos, ¿quién cree que lo ataca a veces a usted pensando que tal vez Dios no me ha perdonado? ¿Quién cree que le manda los dardos a su mente para pecar, para mentir, para difamar? Es el enemigo, mis queridos hermanos. Pero el Señor dice: yo he venido a deshacer todas las obras del diablo. Por eso, mis queridos hermanos, ¿cómo no adorar a nuestro Dios? ¿Cómo no decirle gracias por la verdad, por la justicia, por la coraza, por la paz y por la santidad que le ha dado a su pueblo? Tomando toda la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, está firme y listo para avanzar en este camino. Vea bien, mis queridos hermanos, calzado del evangelio de la paz. El calzado del evangelio de la paz, mis queridos hermanos, una que nosotros tenemos que avanzar en este evangelio. A veces, mis queridos hermanos, ¿por qué cree que a veces nos sentimos como que estamos estancados en un solo lugar? Sentimos que venimos al culto, lo vamos lo mismo. Venimos a la vigilia, lo vamos con sueños que como que no sirvió la vigilia. Venimos al culto y no lo gozamos. Estamos estancados. Pero dice que avancemos, mis queridos hermanos, que día tras día sintamos más el poder de Dios, que día tras día tengamos más sed de venir al culto, de buscar de Dios, que tengamos más hambre y sed de buscar de nuestro Dios. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué cree que no hay paz en nuestras vidas a veces? ¿Sabe que muchos, yo respeto como cada quien habla y predica, pero a veces le damos duro a esa palabra que dice sin paz y santidad, y le damos duro a la santidad? Pero yo creo que los está costando más la paz. Porque vea, a veces cuesta allá alguien en pecado. Pero chirudos todos los días ve uno. Anda enojado. El predicador leyó, y el predicador ni dijo ni de la palabra, sino que la leyó aquí. Ya está chirudo con él. No hay paz en nuestro corazón. Los vamos enojados. Algo el hermano dijo, está bien, lo dijo el hermano predicador, fue palabra de él, no fue ni palabra. Pero hermano, la palabra dice que lo soportemos los unos a los otros. No tenemos ni por qué enojarlo.
Eso, mis queridos hermanos, a veces, mire, a veces llegamos al trabajo y salimos endemoniados del trabajo. Y muchos se van a identificar, hermanos, porque no es fácil en los trabajos. No es fácil. Y yo siempre les menciono lo del trabajo. ¿Por qué? Porque yo haya estado, hermano, y sé que no es fácil. Yo le digo que usted tiene que andar bien ayunado y bien orado para que usted salga contento de ese trabajo y con los trabajadores. Tiene que andar bien orado y ayunado. ¿Por qué? Porque ahí lo van a sacar de quicio. Pero mis queridos hermanos, la paz los cuesta mantenerla. El trabajo lo baja, andamos atribulados porque tenemos que el banco ya ni quiere dinero, pero queremos meterle más. En la noche se nos ve el sueño porque esta semana va a salir corto el cheque. La paz la perdemos rapidito, pero cuando venimos al culto empezamos a cantar aquel corito que dice que el mundo no los ha dado esa paz. Pero ¿y entonces por qué los hace perder esa paz? ¿Por qué los hace perder esa paz? ¿Por qué, mis queridos hermanos? A veces le damos duro al coro y cuando vemos la nevera que va para abajo, perdemos la paz. Cuando vemos que todo va marchando mal, perdemos la paz. Gracias, Señor. Porque no crea, si yo soy humano igual que usted también. Y crea que a veces los viene cuando hemos predicado la palabra y los ha dado duro. ¿Y qué es lo que vos predicas? Sentimos como que alguien nos habla. ¿Y qué es lo que vos predicas? ¿Y sabe qué es lo que los toca? Dile, perdóname, Señor. Porque hablar es fácil. Vivir la palabra es que cuesta. Pero lo bonito es que ahí está el Espíritu Santo y le dice, hey, ¿y qué es lo que has predicado? Y ahí los confronta y los toca pedirle perdón al Señor. Pero esto es, mis queridos hermanos, no es para que usted sea perfecto, es para que lo practiquemos. Cuando usted vea los problemas, las dificultades, dígale, Señor, yo confío en ti. Señor, ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a practicar, Señor, que aunque yo vea lo contrario, yo espiritualmente yo veo lo que tú tienes para mí. Yo veo una lluvia de bendición. Yo veo que tú me vas a levantar, que me vas a restaurar. José, mis queridos hermanos, lo golpearon, lo maltrataron los hermanos, lo vendieron, fue a parar allá a Egipto, pero él veía la promesa de Dios. Él no vio los hermanos que lo golpearon, él no vio quién lo maltrató, él no vio quién lo vendió, él no vio quién lo insultó, él veía a Cristo. Él veía a nuestro Dios. Él decía, yo no sé por qué está pasando esto, pero lo que Dios me ha prometido es diferente y en eso es lo que yo confío. Pero nosotros, usted y yo, eso nos cuesta. Eso nos cuesta. Mis queridos hermanos, pero por eso es que el apóstol Pablo dice, para que ustedes se puedan mantener en el camino del evangelio, es necesario estar armado de la armadura de Dios. Vea qué consejo le dio a esta iglesia el apóstol Pablo. Y estando preso, les dice, okay, este es el evangelio, esta es la doctrina de Cristo. Así se tiene que conducir, pero para que ustedes puedan vivir predicando esta doctrina, avanzando en el camino del evangelio, tienen que estar armados de la armadura de Dios, porque no se les va a hacer fácil. No se les va a hacer fácil. Y mire, todo lo que vamos leyendo, si lo buscamos, un soldado de guerra, mis queridos hermanos, con toda esta armadura, él va a estar tapado aquí, de aquí hasta aquí y todito. No tiene que haber ningún pedazo donde le pueda caer una flecha o le pueda cruzar una espada, que él va a morir. Porque él tiene que estar bien cubierto con la armadura. Pero a veces nosotros los cubrimos aquí, pero dejamos la panza descubierta. Venimos un mes al culto y el otro mes no venimos. Eso es lo que la palabra dice. Cuando no los armamos de la armadura de Dios, no crea, esto es espiritual, como buscamos de Dios. Le metemos con todo un mes buscando de Dios y de ahí 3 meses los tranquilizamos y dejamos abierta la ventana. Pero por eso es que dice la palabra que nos mantengamos
revestidos de esta armadura. Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque anda alguien queriendo devorarlo, queriendo matarlo. El apóstol Pedro menciona, mis queridos hermanos, que el diablo anda como león rugiente. Pero vea bien también como dice, como león, no es que sea león, él es un falsante. Pero ese falsante los puede revolcar a usted y a mí, si los descuidamos. Por eso es que dice, vestidos y calzados del evangelio de la paz. Mis queridos hermanos, que avancemos en este camino, que sintamos, mis queridos hermanos, que día tras día el Señor nos da victoria. A veces, ¿sabe que a veces nosotros tomamos las cosas al revés? Y decimos, el Señor no me ha obtenido ninguna victoria, no me ha bendecido económicamente. Hermano, si usted respira, usted tiene salud, usted tiene victoria. Si usted aún está en el camino del evangelio firme, si ha guardado para el Señor, no les ha faltado el pan de cada día. Usted, su esposo, su esposa, sus hijos están sanos. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Lo que pasa es que la victoria nosotros la queremos ver nomás aquí, ¿ve? Cuando lo entramos a la cuenta del banco y vemos un montón de números, esto es lo que me hace cantar. Ahí sí. Esto es lo que me hace cantar. Pero mis queridos hermanos, la victoria es cuando el Señor, mire, hay gente que paga millones y cantidad de dinero para que lo tengan respirando en una máquina y miren nosotros cómo respiramos. ¿Y quién cree que es eso? Nuestro Dios. Mis queridos hermanos, por eso, mis queridos hermanos, la palabra nos aconseja cómo guiarnos en el camino del evangelio. ¿Sabe que usted va a un trabajo? Usted no va y va a trabajar. Ahí alguien le dice, no, mira, vas a hacer esto, vas a entrar por acá, te vas a vestir así, 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 y le da órdenes cómo va a hacer. Pues la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos vencer. Pero a veces, y ahí estaba eso que leyó el hermano, no lo había visto. No abrimos la Biblia. Seguimos leyendo. Escudo, y que también nos vistamos del escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos del enemigo. ¿Saben, mis queridos hermanos, que esta es una de las cosas que sufre la iglesia? De que el enemigo sabe cómo ataca a los creyentes, al pensamiento. Mire, los ataca, les tira un montón de dardos, que a veces andamos hasta turbados con tantos dardos, y a veces le creemos más a los dardos del enemigo que los ha puesto. A veces, mis queridos hermanos, le creemos más al falsante que a nuestro Dios. Pero, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que creerle a las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. A veces nosotros, mis queridos hermanos, en medio de la enfermedad, del problema, la dificultad, lo sentimos solo y decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? No te siento. Pero, mis queridos hermanos, el Señor ahí está con nosotros. Simplemente, mis queridos hermanos, que a veces el Señor espera que tengamos paciencia. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. A veces sentimos que Dios no está cerca de nosotros, pero ahí está el Señor. A veces el enemigo le dice, mira, Dios te ha abandonado, Dios no te escucha. Pero, mis queridos hermanos, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué no creer esa palabra? Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que es viva y eficaz. Esta palabra es viva y eficaz. Mis queridos hermanos, ¿por qué no creerle a la palabra de Dios? Pero ¿sabe qué? Los dardos del enemigo que los tira los desespera. Y barajustamos. Y los hace tomar decisiones incorrectas delante de Dios. Y ahora en este tiempo hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente, mire, como le digo, es que mire, hermano, cuando entendemos lo espiritual y lo que Dios nos enseña, mire, mis queridos hermanos, hay gente por ahí que a usted, mire, le va a decir que usted es un apóstol, que usted qué está haciendo en este lugar. Y si usted no, mire, si usted no está bien con esta armadura de Dios, yo le digo que al rato ahí va a andar
diciendo, predicando que usted es un apóstol enviado por el Señor. Tanta apostasía que se ha levantado. ¿Por qué, mis queridos hermanos? El diablo ha metido la mano peluda ahí. Pero mis queridos hermanos, por eso nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que estar armada de la armadura de Cristo. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Dice que el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos del enemigo. ¿Cuál es del enemigo? Miren, mis queridos hermanos, los tira dardos a que vayamos a hacer cosas indebidas. Que mira que esto no es malo, que una mentirita. Son dardos del enemigo, mis queridos hermanos, pero con esto nosotros apagamos los dardos del enemigo. También dice que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, mis queridos hermanos, los protege. Los protege la mente y nos da seguridad de nuestra salvación. ¿Sabe que a veces, mis queridos hermanos, el enemigo nos acusa? Y dice, ¿será que el Señor me ha perdonado? ¿Sabe que hay gente que usted les habla y dice, Dios no me puede perdonar de los pecados que yo he hecho? Pero cuando tomamos el yelmo de la salvación, mis queridos hermanos, nos podemos sentir seguros que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Arrepentido y apartado del pecado, y Dios nos perdona. Porque ¿sabe por qué dice apartado? Porque al arrepentimiento es una cosa, pero apartarse es otra cosa. Porque alguien se puede arrepentir y el siguiente día lo mismo. Eso no es válido. Arrepentido y apartado, y Dios nos reprocha un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, tomando el yelmo de la salvación, porque el yelmo de la salvación nos protege nuestra mente y nos da seguridad de nuestra salvación. Nosotros, mis queridos hermanos, vea bien. Si el Señor viniera esta noche, ¿cuántos se van con Él? Mira. Todos inseguros, nadie dice amén. Esto es para que usted se levante y diga amén, yo me voy con Él. Pero el diablo es que pone inseguridad en nuestra mente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Hermano, ¿usted es salvo? Solo Dios sabe. Pero usted tendría que saber. Y ese es un problema. Si estamos en esa mentalidad que, a ver, no sé, tal vez solo Dios lo sabe. Pedro así le dijo al Señor, solo tú lo sabes. Nosotros tenemos que tener una fe, una certeza que si el Señor viene, nos vamos con Él. Nosotros más que nadie sabemos cómo estamos viviendo en el camino del Señor. Entonces no podemos vivir inseguramente, tenemos que estar seguros que si el Señor viene, tenemos esa victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la espada que es la palabra de Dios. Vea bien, mis queridos hermanos, también dice que tomemos la espada. No es la espada que va a herir o va a matar a alguien, sino que esta palabra de Dios. Pero si no la leemos, Jesús la usó. Allá en Mateo 4 podemos ver. Cuando el diablo se le presentó, le dijo, haz esto. No, le dijo, escrito está. Adórame. No, escrito está. Solamente a Dios. Haz esto. No, escrito está. ¿Será que nosotros podemos decir de esa manera? No, momento. Eso no es lo que la palabra dice. No, la palabra dice esto y esto. Pero le hablamos a un hermano, y la palabra dice de esta manera. Y no tiene Biblia usted, no la lee. Pero dice que tomemos esta espada de doble filo. Mis queridos hermanos, cuando venga el enemigo podemos contestarle con la palabra. Tenemos un gran poder que el Señor nos ha dado por medio de la palabra. Que si lo declaramos, mis queridos hermanos, la palabra que declaramos tiene poder, mis queridos hermanos. Pero no, como no sabemos a veces ningún versículo de la palabra, lo sabemos. Y hay hermanos que son buenos también. Hay hermanos que se paran y mencionan hasta 100 versículos de la palabra y de memoria. Y digo yo, qué mente que Dios les ha dado a esta gente. Y a mí cuesta que me quede. Yo tengo que traer 2 libros aquí anotados, ¿ves? Para poderlo leer. Y ya se me acabaron las hojas, ¿ves?
Pero este es el 80, ya tengo uno que trae 200 hojas. Listo. Pero mis queridos hermanos, no nos podemos tomar un ratito para escudriñar la palabra de Dios. Esa es la que nos va a ayudar. Esa es la espada. Mis queridos hermanos, por eso es que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que escudriñemos esta palabra. Que escudriñemos, mis queridos hermanos, esta palabra, porque a vosotros parece que allí encontraréis la vida eterna, que allí encontraréis el GPS, como decía el hermano. Esta no lo va a dejar perder. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero vea bien, mis queridos hermanos, el Señor dice aquí en su palabra, hay algo hermoso. Buscamos y nos armamos de toda la armadura. Pero ¿cómo la podemos activar en nuestra vida? Yo quiero que lea conmigo en el versículo 18. Siempre en el capítulo 6, versículo 18. ¿Cómo podemos activar esa armadura? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cree que no, esta palabra no es viva y eficaz? El libro de los Hechos testifica algo. Pedro encarcelado, el siguiente día sacado para ser decapitado. Pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y esa oración fue contestada. Pedro fue liberado. Y dice, orando los unos por los otros. Y esto tiene poder. Esto tiene poder. La iglesia, mis queridos hermanos, dice que estaba en una casa orando a oración sin cesar por Pedro. Y Pedro relajado, dormido, mis queridos hermanos. Pero ahí llega el Señor y le dice, cíñete que los vamos. Las puertas están cerradas, tiene 3 candados, hay 4, 8, 12 personas cuidándolo. Eso no importa, porque quien lo que lo iba a sacar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no importa cómo el diablo lo quiera tener. Mis queridos hermanos, puede tenerlo en la cárcel, puede tener guardia, puede tener cadena, puede tener candado, pero el Rey, si lo quiere librar, lo va a librar. Estaba encadenado. Estaban en llamada. En otra ocasión dicen, bueno, lo fuimos a buscar. Los guardias ahí están parados. Las puertas están en llamada, pero los hombres no están ahí. ¿Cómo salieron? Vino un notificante y les dijo, a los que buscan ya están predicando la palabra en el evangelio, en la iglesia. Eso es lo que hace la oración. Activa el poder de Dios. Orando los unos por los otros. Ahora, versículo 19. Y esto les pido para mí. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Saben, mis queridos hermanos? Y se lo digo para el que no sabe y para el que tiene que saber. Cuando predicamos esta palabra le decimos al Señor, Señor, algo que no venga de parte tuya, quítamelo. Hazme hablar lo que yo tengo que hablar de ti. ¿Sabe que hay cosas que hemos traído que hasta anotado y se los ha olvidado o no lo hemos dicho? Esa es la petición que le tenemos al Señor. Mis queridos hermanos, dice Pablo, yo también. Les dice, esta armadura se les va a activar cuando oren los unos por los otros, pero ahora yo también quiero que oren por mí. Para que cuando yo me pare a predicar este evangelio, lo predique con denuedo y autoridad. Y que predique como tengo que predicar acerca de Cristo. ¿Usted cree que con las personas que predican, cree que el diablo está contento?
Usted empieza a predicar y usted mire, se me arruinó el carro. En el trabajo me quitaron horas. Me estoy enfermando. Mis niños están enfermando. ¿Por qué cree que? ¿Usted cree que es fácil? Pero dice Pablo, yo quiero que ustedes oren también por mí. Para que esta palabra sea predicada con denuedo. No con miedo, porque ¿sabe por qué, mis queridos hermanos? A veces Dios da la palabra, pero a veces uno dice, pero esta palabra, ¿qué sentido tiene? Esta palabra puede hacer que dañe a alguien. Pero mis queridos hermanos, cuando sabemos que la palabra de Dios viene de parte de Dios, hay que predicarla, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Hay que predicar porque este evangelio es poder de Dios para salvación. Este evangelio es la que los va a salvar. Este evangelio es la que los ha librado aún de la muerte. A donde nosotros estuviéramos, a donde, mis queridos hermanos, tal vez en una cárcel, tal vez en un hospital o 3 metros bajo tierra, pero la misericordia de Jehová nos ha permitido estar en este lugar para darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Dice Pablo, yo quiero que ustedes también me lleven en oración. Vea bien que qué lindo. Pablo ya podía visualizar la victoria que los efesios iban a obtener. Si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo aquí, por medio de esta palabra, de esta carta, ustedes van a obtener victoria en el camino del Señor. Y si nosotros obedecemos esta palabra, vamos a obtener victoria en este camino. Vamos a tener victoria. Y por eso le digo, mis queridos hermanos, usted que dice, no, yo, si me pusieran a predicar, yo no predico, pero entonces ore por los que predican. Ore por los que predican, porque usted está viendo que no está fácil. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el diablo se levanta. A veces, mire, tenemos un arrancón que vamos con todo. ¿Y por qué sentimos que de un solo lo bajaron de donde íbamos? No podemos ir al culto el miércoles, no podemos ir el sábado. No. Yo no le estoy reprochando a usted, yo lo que le estoy diciendo de la palabra, cómo el diablo abre obstáculos para quererlos detener. Y no crea que solamente a usted, a mí también. ¿Cree que nosotros hasta ya tarde viniendo para el culto y hallamos el carro, la llanta ponchada? Nosotros dijimos, no, se ponchó, pues, ¿y cómo voy a ir a la iglesia ahora? Pero lo rebuscamos porque imagínense, digo, yo me pongo a pensar de esta manera. Y digo, si la llanta del carro la hallo ponchada en la mañana que vaya a trabajar, yo me voy a rebuscar para ir a trabajar. O no se va a rebuscar usted, va a decir, gracias a Dios que está ponchada, no voy a ir a trabajar. Le digo que rapidito llamo un Uber. Rapidito llamo un Uber. Y si es que no se va caminando. Porque mire, para el trabajo si somos cosas serias. Miren, el trabajo, le digo, ahí somos puntuales y que corremos para allá y corremos para acá, queriendo agradar al hombre. Pero a Dios no lo queremos agradar. Ahí somos abusados, que miren, no sacamos una estación y la otra y que le digo que andamos, que volamos. Pero en la iglesia, no. Les gustan que los sirvan nomás. Les gusta que los traigan el plato de comida nomás. Pero mis queridos hermanos, los rebuscamos para estudiar esta palabra y traer una palabra de alimento al pueblo. Entonces, por eso es que les pedimos sus oraciones, que los lleven en oración. Mis queridos hermanos, porque la situación no está fácil. No está fácil. A veces sentimos, mire, le voy a decir que a veces sentimos pullones por todos lados. Pullones por todos lados. Pero no ignoramos quién es. A veces podemos darnos cuenta de chismes, de cosas. No es el hermano, no es la persona. Yo sé quién está detrás de eso. ¿Por qué enojarlos nosotros con alguien que escuchamos que habla mal de nosotros o murmura o cosas así? Estamos entendidos de la palabra nosotros. Que es el cachudo que anda ahí. Y él es el que está detrás. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra batalla no es secular, sino espiritual,
Le digo que mis queridos hermanos, cuando estemos en problemas, dificultades, de rodillas. Y ahí vamos a solucionar el problema. Y mire, no crea que Job no fue delante de Dios. Pero a veces Dios lo va a tener un rato allí. Lo va a tener un rato allí para que nuestra paciencia va a ser probada. Job decía, mis queridos hermanos, tanto que yo he buscado al Señor en oración, lo he buscado a mi derecha, a mi izquierda, lo he buscado por todos lados. Se ha escondido de mí porque no lo encuentro. ¿Quién me podría decir dónde yo lo encuentro? ¿Dónde yo lo puedo encontrar? Si alguien me dijera, yo fuera a él y le pondría mi situación. Y yo sé que porque él es un justo, un rey injusto, él me entendería, pero no lo encuentro. Job sentía que el Señor había escondido su rostro de él. A veces nosotros vamos a sentir que Dios no nos contesta, que le pedimos por esto, que le pedimos por esto, que le pedimos y que le pedimos, y Dios no contesta. Dios tal vez ahí los quiere tener. Llegó un momento que le dijo, Señor, ven para acá, ahora me encontraste. Tú, hombre inteligente, dime, ¿dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Y eso nos pasa a nosotros. Señor, yo soy tu hijo, Señor, que tú no eres el grande, que tú no eres el poderoso. Tú puedes quitar esto. ¿Quién sos tú? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿A dónde tú estabas? Dice Job, verdaderamente yo solamente había escuchado de ti, pero ahora en verdad te he visto. Va a haber un tiempo, mis queridos hermanos, que en verdad le digo, tengamos paciencia. No es fácil. Y yo sé por qué lo estoy diciendo. No es fácil. Pero con la ayuda del Señor todo lo podemos. Pablo dice, mis queridos hermanos, que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Con Cristo nuestra paciencia, nosotros tenemos cero paciencia. Pero depositemos nuestra ansiedad, nuestra súplica, nuestros problemas, nuestras ansiedades en el Señor. Y con Cristo seremos más que victoriosos. Con Cristo, mis queridos hermanos, veremos el sol salir a nuestro favor. Con Cristo veremos en la mañana amanecer a nuestro favor. Con Cristo, mis queridos hermanos, levantaremos bandera de victoria. Con Cristo, mis queridos hermanos, un día nosotros, en que estemos por meses en problemas, dificultad, nosotros podemos decir como familia, como congregación, podemos decir y benecer. Han pasado tormentas, dificultades, adversidades, pero he visto la mano de Jehová moverse a mi favor. Alabado sea su nombre. Un día, mis queridos hermanos, estaremos en victoria. Muchos vamos a pasar por dificultades en este camino. Y no crea que Dios no sabe, Dios no está al tanto, Dios está al tanto. Porque todo lo que sucede es permitido por Dios. Pero mis queridos hermanos, le digo, creámosle al Señor, sigamos orando los unos por los otros. Les digo, mis queridos hermanos, llévenme sus oraciones, que el Señor haga lo que quiera hacer con mi vida. Estamos en las manos del Señor. Y yo creo que estamos en las manos del Señor, mis queridos hermanos. Yo les puedo decir que estamos en victoria. Mis queridos hermanos, por todo y todo, mis queridos hermanos, pues ya la otra semana nosotros